En este vídeo vamos a ver alguna variante del sistema de menús que hemos visto en clase. Este es el menú que nosotros hicimos y está muy bien, pero nos puede resultar un poquito estático. Entonces podríamos pensar, oye, pues ya que vamos a aprender a manejar, o sea, modelar un poquito en Blender, pues ¿por qué no metemos un sable láser? Voy a desconectar el menú y ahora veréis por qué lo desconecto. Yo meto un sable láser porque me parece que queda bonito, ¿vale? Podría ser que además estuviera moviéndose un poquito la luz, cualquier cosa, ¿no? Pero tengo un pequeño problema. Si yo vuelvo a activar el menú, pues el sable láser no se ve. Y no se ve porque acordaros que el menú se dibuja encima. O sea, el sable está, pero está debajo del menú. Entonces todo lo que está dibujando, luego al dibujar el menú, pues está quedando totalmente, digamos, que no se ve nada, ¿no? Entonces, por supuesto que hay varias soluciones para eso. Una de las soluciones, pues es sencillamente pues, hacer el menú más pequeño. Yo aquí tengo mi S. En vez de modificar cada cosa, pues una forma sencilla de arreglarlo es, voy a coger todos los objetos que forman parte del menú, los voy a arrastrar dentro del menú. Y ahora ya cuando el menú se haga, o sea, si muevo el menú, pues se mueve todo porque son como hijos del menú, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí, hacer doble clic, va a ser más fácil. Ya veis que cuando se mueve, ¿vale? Y realmente es que esto estaba detrás, ¿vale? Pues es una opción. Hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Se puede hacer el menú, como decía, pues más pequeñito y dejar sitio para que tener una espada láser, o si quiero en vez de una espada láser, pues dos espadas láser, duplicar y pongo la otra. Perdonad, voy a hacer doble clic sobre este sable porque si no voy a volver a ver dónde estaba el primer sable. Estaba 7 menos 1 1, 7 menos 1 1, sí. Bueno, por ejemplo, pues un sable aquí y otro sable aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí pues nos puede gustar quizás el panel, pues lo puedo mover un poquito. Entonces pues eso es una opción. Yo si hiciera esto, vale. Bueno, eso es una opción, pero siempre, claro, lo que hago es dejo espacio para esto. Y si yo quiero dibujar el sable láser encima del menú, ¿qué hago? Voy a quitar uno de los dos sables y voy a hacer que el sable se dibuje encima del menú. Pues tenemos dos opciones. Las dos son, entre comillas, un poquito técnicas, pero no son demasiado complicadas. Una es, claro, yo tengo que la cámara está renderizando el menú encima, de algún sentido, pues yo lo que podría hacer es decir, oye, ¿por qué no renderiza esto encima del menú? Esto se puede hacer, aunque hay que, digo, ser un pelín técnico. Yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, coger y en vez de una cámara, tener dos cámaras. Voy a duplicar, ¿vale? Y ya tengo dos cámaras y voy a ir a mi canvas y en las propiedades le voy a decir que no me haga un overlay, sino que solo lo dibuje en una de las dos cámaras. Entonces yo voy a dibujarlo en una de las dos cámaras. Tengo que elegir qué cámara, pues por ejemplo en la primera. Y ya veis que si yo selecciono una cámara u otra, si yo cojo la primera cámara y si cojo la segunda cámara, perdón, y la desconecto, el menú se está viendo. Si cojo la primera cámara y en la que me quedo, pues el menú no se está viendo. Una sí, una no. Pero claro, a mí me gustaría todo junto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tener dos cámaras, una para cada uno. Esta cámara yo le voy a llamar cámara menú y esta la voy a llamar cámara sable. Y lo que voy a decir es decir que la cámara menú no renderice el sable y que la cámara sable pues no renderice el menú. Una parte ya la tengo. En el canvas, cuando le he dicho que esto lo renderice sobre la cámara menú, pues ya sabemos que si la desconecto, pues la cámara sable no renderiza la... Entonces voy a coger y voy a coger la cámara menú y decir que tampoco renderice el sable porque no hace falta renderizarlo dos veces. Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es hacerlo por capas. Voy a coger mi sable y aquí tenemos las capas. Le vamos a decir que queremos una nueva capa que va a ser la capa sable. Voy a coger mi sable, le voy a decir que se vaya a la capa sable. Y ahora en las propiedades de la cámara sable, hay una parte por aquí que dice, a ver dónde estamos, Cooling Mask. O sea, que va a, pero no, ¿dónde estamos? Creo que es Cooling Mask. Si yo le digo que Nothing, veis que no dibuja nada, puede decir que me dibuje solo el sable. Entonces, la cámara menú
solo dibuja el menú, la cámara sable solo dibuja el sable. Pues es cuál elijo que renderice primero, cuál elijo que renderice después. Vamos a dibujar, si queremos que el sable se dibuje encima, necesitamos que primero se dibuje la cámara del menú y después la del sable. Y ahora mismo no nos está funcionando. Para ello hay que cambiar el tipo de cámara. Las cámaras por defecto, cuando uno elige el tipo de cámara, lo primero que me dice es que esto es una cámara base. Y este ya veis que también me dice que es una cámara base. Eso quiere decir que está pensada para que algo se pueda renderizar después. Así que yo voy a decir, y la que va a renderizar después, que la cámara sable, voy a decir que no es una cámara base, sino algo que se dibuja encima de otra, un overlay. ¿Vale? Y finalmente voy a coger mi menú y voy a decir qué se dibuja encima de mi menú. Pues encima de mi menú, estamos por aquí en el stack, y dice pues que puedo añadir más una cámara, que es la única que puedo añadir, que es la sable. Y ahora lo que está haciendo es dibujármelo encima. Si yo me voy a mi panel y vuelvo a hacerlo grande, ya veis que aunque se haga grande, el sable láser se sigue dibujando, porque se dibuja encima. Voy a coger mi sable y voy a moverlo un poquito para que se quede en un sitio pues más razonable. Por ejemplo, pues aquí lo puedo hacer un poquito más pequeño. Y lo que estoy haciendo es conseguir que uno se renderice encima del otro. Conclusión, si quiero tener que se dibuje algo encima del menú, lo primero que necesito es dos cámaras, una para renderizar el menú, otra para renderizar el sable. Para la que solo quiera renderizar el menú, pues lo que tengo que hacer es, dentro del canvas, elegir, decir que es tipo cámara, y elegir qué cámara va a renderizar. Para los objetos que lo va ya a renderizar solo el sable, lo que debo hacer es crear una capa con el nombre que yo quiera, pasar todos los objetos que quiera renderizar con esa cámara ahí y decir aquí en la parte de la cámara, que solo va a renderizar una parte, decir en Cooling Mask, no que lo haga todo, sino solo los que a mí me interesan. Y finalmente, como tengo dos cámaras, decidir cuál es la principal y digamos cuál es la secundaria, la que se renderiza después. La principal tiene que ser tipo base, la secundaria debe ser tipo overlay y en la principal, pues en stack, le voy a decir cuáles son las cámaras que se renderizan después. Esa es una opción. La otra opción es, aquí digamos entre comillas, es convertirlo casi todo en menús. O sea, tengo algo que se convierte en un menú, que encima se renderiza algo, que en el fondo funciona como algo encima del menú. En otras situaciones, pues es más interesante. Voy a quitar esto, ¿vale? Y voy a hacer que se siga renderizando uno encima del otro. Aquí se ha quedado esto opuesto, pero sencillamente porque ¿no? En el stack tengo el de cámaras. Bueno, le voy a decir que coja y en vez de eso, a veces lo que te interesa es prácticamente que el menú casi no se vea y además pues ahora mismo yo puedo intentar girar mi menú, pero no me va a servir para nada. Doble clic. Pues qué curioso que sí me está dejando. Ajá. Pues han cambiado un poco el sistema. Cuando estoy aquí, cuando el canvas es tipo cámara, pues además me permite modificar el menú. Por ejemplo, pues puedo coger mi panel, girarlo, hacerlo más pequeño, por ejemplo. Y es una forma un poquito distinta. No necesito, si voy a hacer esto, voy a subir un poquito. Me parece que se va a quedar más bonito. Así creo que lo gira un poco de más. Pues permite hacer un efecto más así. Y vamos a coger el sable y lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿vale? Pues eso, una forma de hacer distinto el menú. No necesito más que una cámara, pero a cambio de eso, pues me permito que esto se convierta en algo que depende de la cámara y puedo girarlo, etcétera, que si estuviera en modo el canvas, estuviera en modo overlay, pues ya veis que aunque lo girara, etcétera, podría hacerlo más pequeño, pero no podría girarlo. Bueno, pues estos son esencialmente los dos métodos que hay. O bien ponéis dos cámaras, uno para cada uno, o bien, digamos que el canvas, en vez de ponerlo tipo overlay, lo ponéis tipo cámara para que dependa de la cámara y entonces ya os permite pues ir girándolo, etc. Bueno, pues aquí dejamos este vídeo.